Una columna de fraccionamiento, o también llamada columna de platos, es un aparato que permite realizar una destilación fraccionada. Una destilación fraccionada es una técnica que permite realizar una serie completa de destilaciones simples en una sola operación sencilla y continua. La destilación fraccionada es una operación básica en la industria química y afines. Se utiliza fundamentalmente en la separación de mezclas de componentes líquidos. La principal aplicación en el laboratorio es la separación de sustancias de puntos de ebullición próximos, y el principal uso industrial, con mucha mayor importancia que cualquier otro, es la destilación fraccionada del petróleo o del gas natural. En el caso de este último, se utiliza para separar o fraccionar componentes propios de dicho gas, con la finalidad de obtener dicho componente libre de otros con los que normalmente viene acompañado. Buenos días, somos alumnos de la carrera de Ingeniería de Tecnologías Alimentarias en la Universidad Tecnológica de Nayarit, y a continuación les vamos a presentar lo que es la columna de destilación por platos. A continuación vamos a comenzar con lo que son las partes de la columna de destilación. La primera parte viene siendo el tablero de control, aquí donde controlamos lo que son todas las etapas de la destilación. Primeramente, en la parte de arriba tenemos lo que son los termómetros, que nos controlan la temperatura del hervidor, la temperatura de agua de entrada, la temperatura de agua de salida, así como las temperaturas en los distintos niveles de lo que es los platos. También tenemos la temperatura del precalentador, que es donde se eleva un poco la temperatura de lo que es el compuesto, y tenemos los botones que nos van a controlar lo que es la alimentación de la bomba, el arranque del precalentador y lo que son de las resistencias para lo que son las temperaturas del compuesto que se quiere destilar. Y tenemos lo que son los niveles de calentamiento también para subir lo que es la temperatura. En la parte de abajo tenemos lo que es un paro de emergencia, y aquí en esta parte es donde se prende lo que es el panel de control y el equipo. Bueno, para comenzar lo primero que se hace es prender lo que es el equipo, que es en esta parte, y quitar lo que es el paro de emergencia. Para comenzar tenemos lo que es nuestro compuesto, y tenemos que activar lo que es la bomba. Esto se hace para llenar lo que es el precalentador y tener lo que es el compuesto a una cierta temperatura. Y tenemos lo que es aquí lo del precalentador, pero para su temperatura también se enciende, y acá arriba se nos controla la temperatura a la cual queremos aumentarlo. En esta parte tenemos lo que son los arranques de las resistencias, que vienen siendo del hervidor. Tenemos la resistencia 1, que es en la parte inferior, y la resistencia 2, que es en la parte intermedia. Esto nos sirve para calentar lo que es nuestra mezcla de agua etanol. Vamos a comenzar con la explicación del destilador por plato, en el cual consta en esta primera etapa que contamos con una bomba de succión, en el cual vamos a succionar el compuesto que vamos a destilar. Esto se controla por medio de panel, se succiona para llegar al precalentador, que también se controla por medio del panel de control. ¿Para qué? Para llegar a una cierta temperatura. En la primera etapa del precalentador consta con dos salidas, una que es directa al hervidor y otra que cuenta directa a los platos. Esto lo vamos a elegir de acuerdo al método de McCabe, que ya hemos visto anteriormente. El método de McCabe se considera el más simple y el más ilustrativo para el análisis de la destilación fraccionada. Se basa en el supuesto de desbordamiento de molar constante, que exige que los calores molares de vaporización de los componentes de alimento son iguales. Así, para cada mol del líquido vaporizado se condensa un mol de vapor. Los efectos del calor, tales como calores de disolución y la transferencia de calor hacia y desde la columna de destilación, se consideran despreciables. Construcción y uso del diagrama de McCabe. Antes de comenzar la construcción y el uso del diagrama para la destilación de una alimentación binaria, debemos obtener los datos de equilibrio líquido-vapor para el componente de menor punto de ebullición de la alimentación. En el primer paso, para la destilación de mezclas de alimentación binaria, los ejes verticales y horizontal se dibujan del mismo tamaño en el gráfico. El eje horizontal será para la fracción molar, identificado con X, del componente de menor punto de ebullición de la alimentación en fase líquida.
El eje vertical será para la fracción molar identificada por Y, también para el mismo componente, pero en fase de vapor. El siguiente paso es dibujar una línea recta desde el origen de la gráfica 00 hasta un punto 11, es decir, Y igual a X. Esta línea de 45 grados se utiliza simplemente como una ayuda gráfica para la elaboración de las líneas restantes. Luego se dibuja la línea de equilibrio utilizando los puntos de los datos del componente más volátil, lo que representa el equilibrio de las composiciones en fase de vapor. Para cada valor de la composición de la fase líquida, o sea X, también dibujamos líneas verticales desde el eje horizontal hasta la línea YX para la composición de alimentación, para la composición del destilado superior y para el producto de la corriente de fondo. El siguiente paso es dibujar la línea operativa de rectificación o enriquecimiento sobre la entrada del alimento de la columna del destilado, mostrando así la siguiente columna. A partir de la intersección de la línea de composición del destilado superior, trazamos la línea de operación de rectificación con la pendiente ascendente, donde L es el caudal molar de la corriente de flujo y D es el caudal molar del producto destilado. En esta etapa se cuenta con un hervidor, el cual se controla por medio del panel. Su función es elevar a una temperatura de ebullición la mezcla, que en este caso es agua con etanol. La estrategia de separación consiste en hacer ebullir la mezcla con la finalidad de generar un vapor con el compuesto más volátil, ascendiendo plato por plato hasta llegar al condensador, que en este caso es líquido vapor, teniendo como refrigerante el flujo de agua, cuya función es condensar el compuesto más volátil, el cual se lleva a cabo con 30 segundos de destilado y 30 segundos de reflujo, obteniendo dos vertientes. La primera es el destilado y la segunda es el reflujo del compuesto, que aún no se encuentra 100% puro, por lo cual se regresa a los platos cayendo la mezcla líquida paulativamente, mientras que el vapor asciende encontrándose a contracorriente, haciendo que el compuesto más volátil suba nuevamente al condensador para poder destilarse. Al final se obtendrá un residuo con el compuesto menos volátil y el destilado rico en el compuesto más volátil.